Padre eterno, Padre, te damos gracias, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Damos toda nuestra gratitud por este día de Shabbat, en donde podemos estar reunidos delante de ti, Padre, para alimentarnos con esta enseñanza, con lo que tú tienes para mostrarnos, para que nosotros podamos aprender más y tener nuestros corazones y nuestra mente dispuestas a recibir tu palabra, para llevarla por obra. Te doy gracias, Padre, por el santo que vienes a instruir en la palabra. Te pido que bendiga a él, a su familia y a cada uno de los que estamos aquí presentes, aún que bendigas y cuides y guardes a aquellos que no han podido estar, Padre, por distintas circunstancias. Te damos gracias y pedimos también por la necesidad de aquellos que están pasando por dificultades, para que tú, que tienes el control de todas las cosas, puedas llevar a cabo tus propósitos, tus planes y proveer, Señor, según sus necesidades. Gracias, eterno Padre, te damos por todo lo que nos das, por habernos escogido y habernos querido revelar, Señor, tu verdad y así hacernos parte de tu pueblo Israel espiritual y poder obedecer desde este día de Shabbat y con todas las fiestas que sean posibles. Queremos seguir, Señor, según tu voluntad, aprendiendo y obedeciendo. Gracias, Abba. Bendito seas por siempre y eternamente, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bien, hermanos, bendiciones. Shabbat Shalom. Agradecido de Yahweh que nos permite una vez más estar acá con la intención de aprender de las Escrituras. Sabemos que tenemos mucho de qué hablar, pero la intención es que estos fundamentos queden establecidos. Entendemos por las Escrituras que lo principal que corresponde al hombre es obedecer, vivir según la palabra del Todopoderoso, entender que hay algo que tiene que hacer, que Yahweh está reclamando. Y la intención precisamente con eso es que entendamos todo lo que nosotros tenemos que hacer. Como ya ustedes saben, hemos venido desarrollando estos mensajes para dejar claro realmente qué es lo que se nos predica en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, con la intención de que entendamos qué habla y qué no habla, qué prohíbe y qué no prohíbe. Y si, como se predican en muchas denominaciones, el apóstol Pablo y Yeshua iban en contra de lo que ya la Torá había establecido. El día de hoy vamos a estar desarrollando Primera de Corintios capítulo 10, súper interesante también. Bueno, todos son interesantes realmente. Bueno, hoy estaremos desarrollando este punto. Déjenme saber si pueden ver mi pantalla en un momento. Sí, Raimi, sí se ve. Ok, excelente. Bien, entonces, hermanos, como les había comentado, hoy vamos a estar hablando Primera de Corintios capítulo 10, y lo vamos a hacer con la misma temática de Romanos 14. Tenemos unos cuantos textos ahí, a los cuales les voy a pedir que me ayuden a leer, ya que es un poquito. Entonces, la idea, mis hermanos, con Primera de Corintios 10 es establecer el fundamento de que ni en Primera de Corintios 10 podemos demostrar con las Escrituras que estamos autorizados a comer el cerdo o cualquier animal inmundo. De todas formas, analizaremos el capítulo completo porque tiene ciertos puntos que son súper interesantes, pero veremos que no habla del cerdo, no habla de que podemos comerlo, de que estamos autorizados a hacerlo, sino que el mismo principio bíblico que se nos estableció en la Torá es el mismo que permanece hasta el día de hoy. Recordemos que Yahweh no cambia, que en él no hay sombra de variación ni mudanza alguna. Tenemos por aquí de qué
no trata Primera de Corintios capítulo 10. ¿De qué no trata? Primero, no trata de abolir la Torá o de decir que ya no tiene vigencia. No trata de eso. No trata de autorizar el cerdo, la serpiente, el ratón, ni ningún animal inmundo prohibido en Levítico 11. No leyes de cantidad alimentaria establecidas por Dios. No trata de enseñar que el creyente puede participar de la idolatría y al mismo tiempo del Señor. En otras palabras, decídanse a quién van a servir. Cinco, no trata de poner la libertad como excusa para hacer lo que uno quiera. Si para tu hermano el comer carne es ocasión de caer, pues no la comas. No trata de sustituir la mesa del Señor con prácticas culturales o religiosas paganas. Aquí la mesa del Señor, vamos a observar que siempre se refería a la festividad de Pesaj. Y finalmente no trata de una licencia general para comer todo lo que se mueva, sin discernimiento espiritual. ¿De qué se trata? Dice, trata de advertir con el ejemplo de Israel que la idolatría y la fornicación traen destrucción, aún a un pueblo que participó de las bendiciones de Dios. Trata de mostrar que la historia de Israel es ejemplo y enseñanza vigente para los creyentes en Mashiach. ¿Nosotros qué creemos? Eso que pasó con Israel allá es un ejemplo. Trata de exhortar a no confiarse en sí mismos, sino a mantenerse firmes en santidad, en la fe. Trata de entre la mesa del Señor y la mesa de los demonios, mostrando que son incompatibles. Uno es lo salado y otro es lo dulce. Uno es lo frío y otro es caliente. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Trata de aplicar la Torá con la... Trata de enseñar que la verdadera libertad cristiana debe ejercerse con amor y conciencia por el prójimo. Trata de recordar que todo lo creado por Yahweh es bueno cuando se usa en santidad, dando gracias por ello. Carne limpia, sin idolatría, pero nunca lo inmundo. Y finalmente trata de llamar a vivir para la gloria de Dios en todo, evitando dar tropiezo tanto a judíos como a gentiles y a la iglesia de Dios. Entonces, mis hermanos, como lo hicimos con Romanos 14, la intención de esto es que tengamos un resumen claro de lo que sí trata y de lo que no trata. ¿Qué es lo que Pablo habla aquí y qué es lo que no habla? A la luz de las escrituras podemos observar que Pablo en ningún momento le escribe a los corintios hablándole de que ya no debían seguir estas leyes. Sin embargo, observamos que sí les llama a mantenerse en la pureza y en la santidad. Este es un punto que tratamos cuando estuvimos hablando con respecto a Romanos 14 y repetí un poquito de esto aquí para que volvamos a refrescarlo y lo tengamos claro. Y es el tema de Pablo y la Torá. ¿Cómo veía Pablo la Torá? ¿Qué pensaba de ella? Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está la palabra en griego pedagogos, que es tutor, es maestro, para llevarnos a Cristo. En otras palabras, la ley ha sido el maestro que nos ha enseñado cómo llegar a Yeshua HaMashiach, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fidelidad, por medio de la fe. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Romanos 7:22, porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Primera de Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Finalmente, Hechos 24:14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, hablando con respecto a los judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Recordemos, mis hermanos, que cuando Pablo habla, como ya se ha dicho, el Nuevo Testamento no existía. Evidentemente que lo que el apóstol hablaba, lo hablaba conforme a la ley y los profetas, y conforme a la ley y al testimonio, como lo menciona el profeta Isaías. La intención es entender que Pablo tenía un concepto de la Torá súper claro, y es que él la defendía, él la amaba, él la abrazaba, y él vivía y predicaba conforme a lo que en la ley estaba escrito. Este detalle es súper importante, mis hermanos, porque inmediatamente, como decíamos con Romanos 14, yo entiendo que el que escribe la carta está a favor de la Torá, evidentemente que voy a saber que todo lo que él escribe en su carta es a favor de la Torá, nunca en contra, nunca en contra. Contexto histórico, súper importante, porque escribe la carta, a quién le escribe, qué problemáticas había en dicha comunidad, porque vemos cosas que realmente Pablo escribe que eran súper fuertes en toda la carta de Corintios, no tan solamente en el capítulo 10. Entonces es importante que conozcamos esto para que más o menos vayamos dimensionando por qué Pablo escribe lo que escribe en el capítulo 10. Recordemos, mis hermanos, que las cartas son cartas y se leen por completo, pero la intención es que conozcamos ciertos puntos. No tienen capítulos, no tienen versículos. Por lo tanto, es un mensaje completo. Y antes de llegar al capítulo 10, tenemos que ver qué dice el 1, el 2, etcétera, etcétera. ¿A quién escribe Pablo? Al igual que muchas de sus cartas, el apóstol Pablo, por lo regular, habla de dos grupos de personas. Eso lo veíamos también en Romanos 14. Estos son judíos y gentiles. Eso es algo que nosotros con mucha frecuencia notamos en cada uno de sus escritos. A la iglesia de Dios en Corinto, en Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, tenemos lo siguiente, cuando hace la introducción a la carta. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Yeshua HaMashiach, llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Mashiach, Señor de ellos y nuestro. Algo que es sumamente importante y que no podemos pasar por alto es que Pablo escribe primero a los creyentes de Corinto, pero inmediatamente abre el escrito a toda la comunidad, o sea, a cualquiera que invoque el nombre de Yeshua HaMashiach, a ese le corresponde esta carta. O sea, para esas personas que muchas veces piensan que cuando el apóstol Pablo escribía específicamente para un grupo, tenemos que entender, mis hermanos, que todo lo que se escribió en las escrituras se escribió para nosotros, para que lo apliquemos, para que vivamos según lo que se estableció y para que entendamos que todo lo que la escritura dice es palabra viva y eficaz. No tan solamente el Tanaj, sino también el Brit Hadashah. Es decir, lo que él enseña no es un consejo local opcional para Corinto, sino una instrucción universal para todo aquel que se considere hijo de Dios. Tenemos una iglesia mixta, como ya lo dijimos al principio, la iglesia en Corinto estaba compuesta por judíos que habían creído en Yeshua,
Eso lo vemos en Hechos capítulo 18, verso 4 al 8. Y gentiles convertidos, muchos de ellos expaganos que antes practicaban, que participaban, perdón, en templos e idolatría. Eso lo vemos en Primera de Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Recordemos, mis hermanos, que Corinto era una ciudad altamente idólatra, y eso es algo que vamos a ver. Esto significa que los judíos creyentes ya conocían la Torá y no comían cerdo ni inmundos. Los gentiles creyentes venían de un trasfondo de idolatría, fornicación, banquetes paganos y necesitaban ser reeducados a la luz de la Escritura. Con respecto a este punto, mis hermanos, recordemos que en el libro de Hechos, Hechos capítulo 15, verso 21, dice: por Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, donde es leído en Shabbat. Debemos recordar, mis hermanos, que en estas comunidades gentiles, desde la antigüedad, habían personas que predicaban Torah. Habían lugares establecidos donde las personas iban, escuchaban lo que tenían que hacer, cómo se tenía que vivir, y estas eran personas que Moisés, en su tiempo, envió a dichos lugares. Eran especies de misioneros que llevaban esa ley, llevaban esa palabra, y todo lo que en dichas comunidades querían recibir el alimento, lo recibían. Entonces, los judíos conocían Torá, muchos gentiles también conocían Torá, mis hermanos. Eso es algo que tenemos que entender. Una iglesia de trasfondo humilde, la mayoría de los creyentes eran humildes. Primera de Corintios 1, 26 al 29 dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Yahweh para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Yahweh para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte, a fin de que nadie se crea grande. Entonces vemos una comunidad, mis hermanos, que no tenía ese potencial, pero que habían sido escogidos por Yahweh. Una comunidad en un ambiente hostil, que es Corinto. Los corintios vivían en medio de la idolatría, prostitución sagrada con el tema del culto a Afrodita, filosofía sofista y comercio de carne sacrificada. La presión cultural era intensa y muchos estaban tentados a volver a su vida anterior. Imagínense, como dice el refrán, que cuando usted como manzana buena se junta con manzanas podridas, a veces también se pudre. Somos llamados a permanecer en la santidad y la fe, pero el contexto en el cual se desarrollaban los corintios era sumamente complicado, sumamente seductor por el tema de las cosas que allí se practicaban. Por eso el apóstol les recuerda: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso lo tenemos y lo vamos a leer ahí en Primera de Corintios 10, 11. Entonces, ¿qué vemos? Una comunidad de santos en Corinto, formada por judíos, gentiles que se habían convertido creyentes, en gran parte de origen humilde. Una iglesia que luchaba contra la idolatría, la inmoralidad, la división social heredada de la cultura corintia. Una congregación local que sirve como ejemplo universal, porque Pablo los incluye en la gran familia de todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar. Contexto histórico de Corinto, muestra que la carta de Pablo no se escribe en un vacío, no se escribe en vano.
tiene una razón, y es que era una ciudad de idolatría sexual, comercio de carnes sacrificadas, como habíamos dicho anteriormente, y divisiones sociales muy fuertes. Los creyentes estaban en medio de una cultura donde la inmoralidad y la idolatría eran la norma. Ese era el día a día. Por eso, Primera de Corintios 10 no habla de anular la Torá, sino de aplicarla directamente a este ambiente pagano. No idolatría, no fornicación, no murmuración, no comunión con mesa de demonios o mesas de ídolos, santidad y fidelidad a Yahweh en medio de un mundo corrompido. En otras palabras, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, usted tiene que mantener la santidad. Usted tiene que mantener la fidelidad. El hecho de que el mundo se haya apartado de la ley de Yahweh, el hecho de que las religiones se hayan olvidado del único y verdadero Dios, no significa que nosotros haremos lo mismo, sino que tenemos el llamado a permanecer en la santidad y en la fidelidad que Yahweh ha establecido. Porque Pablo escribe, tenemos algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta, y es que Pablo trataba de responder algunas consultas que le hicieron llegar. Eso lo vemos también en la misma carta. Había partidos dentro de la iglesia, unos se estaban identificando con Pablo, otros con Apolos, otros con Cefas, y algunos decían ser solo de Mashiach. Primera de Corintios 1, 11, 2. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Mashiach. Estas divisiones reflejaban el ambiente corintio de rivalidad filosófica y retórica, esa contienda por lo que cada quien consideraba como bueno, parecido mucho a Romanos 14 cuando lo estuvimos analizando, donde cada quien seguía un maestro. Pablo escribe para afirmar que Mashiach no está dividido y que el evangelio no es una filosofía humana, sino el poder de Dios. Eso está en 1 Corintios 1, 17 al 18. Recordemos, mis hermanos, que las escrituras, como ellas mismas se establecen, no son de interpretación privada, no son de interpretación privada, porque la escritura es revelada por el Ruach, es revelada por el Espíritu. Y pues a todos se nos manifiesta la misma ley, se nos manifiesta la misma palabra. Recordemos que el mismo apóstol dice, porque ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, sino que todos somos iguales. O sea, a todos se nos ha entregado la misma ley, la misma Torá. Segundo, confrontar la inmoralidad sexual. En Corinto, la fornicación estaba normalizada, como habíamos dicho, por el culto a Afrodita, quien en la mitología griega era la diosa del amor, era la diosa de la sexualidad, también así le llamaban. Y en la iglesia había un caso también de un hombre que convivía con la mujer de su padre. Eso lo vemos en 1 Corintios 5. Pablo escribe para enseñar que la santidad sexual no es opcional y que la iglesia debe juzgar y disciplinar cuando se da este tipo de situaciones. Pablo en ese mismo capítulo menciona que cómo ellos podrán juzgar cosas mayores si esas cosas simples no las pueden juzgar. Y luego dice que a ese perverso que lo saquen de la iglesia, que lo saquen de la comunidad. Advertir contra la idolatría y la carne sacrificada. Muchos creyentes gentiles seguían yendo a banquetes en templos paganos porque socialmente eran importantes. Allí se comía carne sacrificada a ídolos, lo que Pablo identifica como mesa de los demonios. Eso está en 1 Corintios 10, 20 al 21. Recordemos, mis hermanos, que en todo el Tanaj la palabra demonios aparece únicamente 2 veces,
y en las dos veces que aparece, siempre es refiriéndose a los ídolos. Y entendemos por las escrituras que los ídolos nada son, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, por lo cual el ídolo nada es. Cuando el apóstol dice mesa de los demonios, se está hablando de mesa de los ídolos, las imágenes de las estatuas. Pablo escribe para mostrar que no se puede tener comunión con el Señor y con los ídolos a la vez, aplicando la Torá en ese contexto. Decíamos, o somos de las tinieblas o somos de la luz, o estamos en el agua dulce, somos agua dulce o somos agua salada. No podemos estar en los dos lugares al mismo tiempo. También corregir pleitos y abusos sociales. Los hermanos llevaban sus pleitos a tribunales seculares. Eso lo encontramos en Primera de Corintios 6, 1 al 8, en donde en vez de trabajar estos asuntos con los hermanos de la fe, lo llevaban ante los incrédulos. En Pesaj, muchos se adelantaban, mientras otros con hambre. Eso está en Primera de Corintios 11, 20 al 22. Entonces, ¿qué enseña Pablo? Pablo enseña unidad, justicia y amor, recordando que la iglesia es un solo, no estamos divididos, somos uno. También escribe para responder consultas que le hicieron llegar. La carta no es solo iniciativa de Pablo, algunos de la casa de Chloe le informaron de los problemas, como habíamos leído en Primera de Corintios 1. Además, los corintios le habían enviado una carta con preguntas, solo vemos en el capítulo 7. Por esta razón es que vemos a un Pablo en varios pasajes decir con respecto a lo que me escribisteis. Eso lo vemos mucho, no lo vamos a ver en este capítulo 10, pero si se leen la carta completa, se van a dar cuenta que él utiliza mucho esta frase, y es respondiendo sobre matrimonio, vírgenes, ídolos, dones espirituales, cómo se debe manejar el tema de los idiomas, el don de idiomas dentro de la comunidad, y bueno, todo eso. También instruir sobre los dones espirituales. La iglesia era muy carismática, pero había desorden en el uso de los dones. Recordemos que esto pasaba principalmente con el tema del don de los idiomas o el don de lenguas, como comúnmente se le llama. Y eso también tiene un punto, y es que recordemos que Corinto era como una especie de Nueva York de la época. O sea, se recibían personas de cualquier parte del mundo. O sea, llegaban gente de cualquier lugar, por lo cual se hablaban diversos géneros de lenguas o idiomas. Algunos exaltaban el don de lenguas por encima de profecía. 6:14 también. Pablo escribe para enseñar que todos los dones vienen del mismo espíritu y que el amor es la base que da sentido a todo. Primera de Corintios 13. Si hablase yo lenguas angélicas y no tuviese amor, de nada me sirve. Si conociese todos los misterios y no tengo amor, no me sirve de nada. No me sirve de absolutamente nada. El punto es que todo lo que nosotros hacemos tiene que estar fundamentado en el amor, porque esta es la base que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos. También afirmar la resurrección. Algunos corintios, influenciados por la filosofía griega, negaban la resurrección corporal. Eso lo vemos en el capítulo 15. Pablo escribe para confirmar que Mashiach resucitó realmente y que esa precisamente es la garantía de que nosotros también vamos a resucitar. Bien, mis hermanos, luego de haber visto el asunto del contexto, sumamente importante antes de nosotros poder hablar de una carta, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el capítulo que vamos a desarrollar hoy, que es Primera de Corintios capítulo 10. Verso 1 al 5 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Mashiach. Pero de lo, pero de los más de ellos no se agradó Yahweh, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Primera de Corintios inicia con esto, mis hermanos, y tiene una razón muy interesante que la vamos a ver desarrollada ahora. Israel como ejemplo, esa es la idea, mis hermanos. Israel como ejemplo. Nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Esta introducción que hace el apóstol Pablo es muy peculiar, ya que en la misma nos recuerda a Israel en el Éxodo, señalando que todos recibieron las bendiciones de Yahweh, pero no todos agradaron a Yahweh, mis hermanos. Muchos fueron destruidos por la idolatría, fornicación, murmuración. ¿Y qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está conectando directamente a los corintios con Israel, diciendo, si Yahweh no pasó por alto el pecado de Israel, tampoco pasará por alto el de ustedes, corintios. No va a pasar por alto el pecado de ustedes. Si ustedes, de la misma forma que el pueblo de Israel cometió iniquidad, ustedes cometen, no se les será pasado por alto. Pablo no dice que la Torá fue abolida, sino que usa la historia de Israel como advertencia a los corintios con respecto a las situaciones que estaban viviendo, situaciones que eran sumamente similares a las que el pueblo de Israel vivió. Bien, tenemos unos textos aquí, mis hermanos. Con esto sí quiero que me ayuden. Éxodo 17, 2 y 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Éxodo 32, del 9 al 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Salmo 95, 8 al 11. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masar en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo que divulga de corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. Esto es lo que el apóstol Pablo está mostrando. Recordemos que nuestros padres estuvieron bajo la nube. O sea, recibieron las bendiciones, pero de lo demás no se agradó Yahweh. ¿De qué no se agradó Yahweh? De esto que estamos leyendo aquí. Murmuraciones, eran de dura cerviz. Recordemos que ahí está, es algo como que son de cuello duro, no torcían el cuello, no lo doblaban. Era una dureza impresionante. Y de estas cosas es que el apóstol Pablo les está haciendo memoria a los corintios diciéndoles, ellos recibieron las bendiciones, ellos bebieron la bebida, ellos comieron el alimento, pero de lo demás, Yahweh no se agradó. Por eso duraron postrados en el desierto 40 años, porque nunca obedecieron, nunca reconocieron,
nunca dieron su brazo a torcer, nunca entendieron que tenían que rendirse ante el único Dios poderoso, Yahweh. Yahweh, importante, no hace acepción de personas, mis hermanos. Para Yahweh todos somos iguales. No hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17, porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Bien, si me pueden ayudar con las demás. Job 34:19. Cuánto menos aquel que no hace acepción de personas de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Amén. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para Dios, para con Dios. Hechos 10. Adelante, Oscar. Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Colosenses 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Salmo 145:17. Justo es Yahweh en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Amén. Yahweh, mis hermanos, no hace acepción de personas. Por eso es que el apóstol Pablo introduce la carta, o en el capítulo 10 específicamente, introduce con este punto. Todos ellos, mis hermanos, estuvieron ahí. Y ustedes, al igual que ellos, si no entienden, si no obedecen, van a tener que pagar las mismas consecuencias. Yahweh, mis hermanos, no hace acepción de personas. Como decíamos al principio, ya no hay ni judío ni griego, ni siervo, ni libre. No hay, porque delante de Yahweh, mis hermanos, todos somos iguales y todos tenemos el llamado a vivir en fidelidad e integridad delante de Él. Primera de Corintios 10:6-11 dice, mas estas cosas sucedieron, ya recordemos que leímos que todos fueron bautizados por Moisés en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento, todos bebieron la misma bebida. Y Pablo dice acá, mas estas cosas que sucedieron, eso que sucedió allá, como ejemplos para nosotros, como esa gente vivió idolatrando, murmurando, fornicando, sometiendo a Yahweh a celos. Esas cosas como ejemplos para nosotros. ¿Y para qué? ¿O por qué? Bueno, para que no codiciemos cosas malas, así como lo hicieron ellos, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, Pablo introduce el capítulo 10 diciendo, esa gente que estaban allá, que recibieron las bendiciones y que vieron la mano poderosa de Yahweh obrar, todo eso que ellos practicaron, todo eso que ellos hicieron, todas esas cosas fueron para ejemplo. Raimi. Ustedes entiendan que de la misma forma que lo hicieron, ustedes no lo pueden hacer. A mí, mi hermano Alex, adelante. Entonces, en esta luz que tenemos en este momento, me estás diciendo que no hay un trato especial, diferente para algunos seres humanos y que no hay un plan entonces diferente para los nacidos
de la nación de Israel o para los nacidos entre los judíos, como se nos había enseñado. No hay un plan especial para estos y para los otros, o nosotros un trato diferente y otro propósito diferente. Amén, mi hermano, totalmente, totalmente. O sea, es como decía el apóstol Pedro cuando le sucedió el tema de la visión, bueno, que lo tocaste en Hechos 10, de que a la verdad entiendo que Yahweh no hace acepción de personas, sino que se agrada de cualquiera que donde quiera que esté, le obedezca. Esa es, como decíamos, el Israel de Yahweh, el verdadero Israel. Amén. Ejemplos, como decíamos, escritos para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo. Todo lo que pasó con el pueblo de Israel sucedió como ejemplo. Pablo interpreta, les coloqué aquí, la historia de Israel como el centro de su advertencia a los corintios. O sea, lo que el apóstol Pablo está advirtiendo en Corintios 10, está tomándolo con el fundamento de la historia de Israel. Nosotros como seguidores de Yeshua no debemos pensar que estamos seguros solo por participar de Pesaj o porque seamos del linaje de Israel en sangre, en la carne. Así como Israel pensaba estar seguro, sin embargo, muchos de ellos perecieron, quedaron postrados en el desierto, como Yahweh dijo, juré en mi ira juré, no entrarán en mi reposo, no van a acceder porque son de dura cerviz. La introducción aquí es Torah aplicada. No codiciar, no ser idólatra, no fornicar, no tentar a Yahweh, no murmurar. Todas estas prohibiciones son mandamientos de la Torah, mis hermanos. Éxodo 20, Números 25, Deuteronomio 6 y 8 también. Pablo no presenta la Torah como abolida, no, sino como la base moral para enseñar a los corintios a mantenerse puros en un mundo idólatra. Un poco de ese ejemplo, mis hermanos, al cual cita el apóstol Pablo, lo tenemos en estos textos. Voy a leer el primero, que dice, está en Números 11:4 y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, codicia, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? No codicien como ellos, dice el apóstol Pablo. Números 11:14 nos manifiesta esa codicia. Si pueden leer los demás, por favor. Éxodo 32:6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Números 25, del 1 al 9. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, y murieron en aquella mortandad 24,000. Números 21 del 5 al 6. Habló el pueblo contra Yahweh y contra Moshe. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Yahweh envió entre él, y ya no alcanzó a ver la pantalla ya, ¿no? Y Yahweh envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Gracias, hermano. Amén. Estas fueron las cosas, mis hermanos, que fueron el ejemplo para los corintios. Codiciaron, Números 11:4, idolatraron, Éxodo 32:6, fornicaron, Números 25, verso 1, y en el verso 9 también, y murmuraron, criticaron, en Números 21, 5 al 6. Ese ejemplo, mis hermanos, es el que el apóstol Pablo está citando en Primera de Corintios capítulo 10. Números 16, 41 y verso 49 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahweh.
Verso 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces, este es el ejemplo que el apóstol Pablo cita diciendo, esa gente, lo que esa gente hizo, se escribió, se estableció, se plasmó ahí para que ustedes no sigan el mismo camino, para que ustedes no practiquen las mismas cosas. Primera de Corintios 10, 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, ahí está, mire que no caiga. Si el pueblo de Israel, bebiendo la misma bebida espiritual y comiendo el mismo alimento espiritual, se desvió, fracasó, se perdió, ustedes no son la excepción. Ustedes no son las vacas sagradas del rebaño. Ustedes son personas iguales que tienen que luchar por mantener su fe. Y por eso es que en el verso 12 Pablo dice, así que tú piensas estar firme, mira, no caigas. No os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No sé si lo tengas adelante, pero sustentando también esto, Romanos 11 dice, y echa por el suelo la teología del reemplazo. Romanos 11 dice en el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de los nacidos entre el pueblo de Israel, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Eloah no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Yahweh, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es la misma Torah, es la misma ley pareja para los dos pueblos, que ya no son dos, no es uno solo. Amén, mi hermano, excelente. Sí, ese texto no lo puse, pero está súper interesante. Gracias, mi hermano, gracias. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No es de ignorar que nosotros como hijos de Yahweh estamos llamados a mantener la vigilancia, velad, velad, prestando atención a las cosas que de una forma u otra pudiesen estar atentando contra nuestra santidad delante del Señor. El detalle es que así como se está de pie, uno se puede caer y es algo que a cualquiera le puede pasar. El llamado es tratemos de no caer. Por más cosas que veamos en nuestro alrededor, no caigamos. Las cosas por las cuales atravesamos no son motivo para rendirnos, sino más bien para creer en nuestro Señor y Salvador, Yahshua, con más fe. No ha sobrevenido una tentación que no podamos llevar, sino que juntamente con la prueba, el Señor da la salida. Claramente vemos a Pablo aplicando categorías, mis hermanos, de fidelidad hacia la Torá, no sustituyéndolas como algunos piensan. En Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Piensas estar firme? Mira, no caigas. Santiago 4:6, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Segunda de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Filipenses 4:13, creo que todos lo conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Salmos 37:24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Yahweh sostiene su mano. Recordemos, hermanos míos, que este caer es estar en prueba. Es como dice que 7 veces cae el justo y Yahweh lo levanta. O sea, cuando está en prueba, cuando está en tribulaciones. Entonces, la idea es, mis hermanos, que el que quiere estar firme, piensas estar firme, mira, no caigas, no te creas el más santo, no te creas el más grande porque puedes caer. Así como muchos reyes perecieron, tenemos el caso de David, tenemos el caso de Saúl, tenemos el caso de Salomón, que perecieron, Tiro, Babilonia, mis hermanos. Y nosotros tenemos el llamado a que, viendo ese ejemplo de esas personas, permanezcamos firmes delante del Señor sin caer. Primera de Corintios 10, 14, 22 dice lo siguiente. Por tanto, amados míos, ya les digo, mire que no caiga porque no nos ha venido una prueba, una tentación que no podamos resistir. ¿Cuál era la tentación en Corinto? La idolatría, la inmoralidad sexual, el participar de la mesa de los demonios o ídolos. Entonces Pablo, siguiendo esa misma línea, en su carta dice lo siguiente, por lo tanto, o por tanto, amados míos, huigan de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach. Siendo uno solo el pan, que es Mashiach, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, pues todos participamos de aquella misma cabeza. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pablo sabe que no es nada. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, a los ídolos y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. Recordemos, como habíamos dicho con el tema del contexto, cómo muchos de estos hermanos participaban de los banquetes en los cultos paganos. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O qué? ¿Vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Como pasó con el pueblo de Israel, que provocaron a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que el Señor? En ninguna manera, claro que no. Claro que no. La mesa del Señor versus la mesa de los demonios. Pablo compara Pesaj con el tema de los banquetes paganos. Recordemos que eso del pan y del vino, Pablo se refiere al tema de Pesaj o Pascua. Participar de la copa y el pan es comunión con Mashiach, como en Israel participar de los sacrificios era comunión con el altar. Por tanto, no se puede participar de ambos, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y esto es algo que se fundamenta directamente en la Torá, mis hermanos. Pablo no inventa un nuevo mandamiento, Pablo simplemente está refrescando, está reafirmando su aplicación en el contexto de la comunidad en Corinto. Bien, tenemos unos textos aquí que me gustaría que me ayuden con la lectura. Tenemos ahí Deuteronomio 32:17 y los demás. Deuteronomio 32:17.
Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicaron en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Gracias, hermanos. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Decídanse a quién quieren servir, o a sus pasiones o al único y verdadero Dios. Esa es la intención del apóstol Pablo, mis hermanos. Recordemos, como ya mencionamos y vuelvo a mencionar, que era un contexto de idolatría muy fuerte y muchos por sus costumbres y tradiciones se veían seducidos por estas cosas. Entonces el llamado del apóstol Pablo es: decídanse a quién van a servir, porque a dos señores ustedes no pueden servir. O aborrecen a uno o aborrecen al otro, pero a los dos al mismo tiempo no pueden servir. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Oseas 10:2 dice, ¿está dividido su corazón? ¿Está dividido su corazón? Ahora serán hallados culpables. Yahweh demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El corazón de ustedes está dividido, están con la mesa del Señor, están en la mesa del Señor y están en la mesa de los demonios, serán hallados culpables. Y Yahweh demolerá sus altares, va a destruir sus ídolos, van a perecer por su maldad. Entonces el llamado es: no estemos claudicando en nuestros corazones y entendamos que solamente podemos servir a un solo Señor, a un solo. O nos servimos a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestro pecado, a nuestra maldad, o servimos de una buena vez al Todopoderoso. Provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Hermanos, dice la Escritura que el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Si donde quiera que vamos, ahí estás. Si descendiésemos al Seol, si nos remontásemos a las alturas, ahí el Señor está. La Escritura dice que Él mira la tierra y la tierra tiembla y que nos ve como langostas. ¿Somos más fuertes que Él? Entonces, si no somos más fuertes que Él, lo vamos a provocar a celos. No podemos hacerlo. Deuteronomio 32:21
Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos, lo mismo que está haciendo Corinto ahora mismo. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Salmo 78, 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus imágenes de talla. Ezequiel 8:3, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las cejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocaba celos. ¿Y a quién provocaba? A Yahweh. Nahum 1, 2 al 3. Yahweh es Dios celoso y vengador. Yahweh es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Yahweh es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Yahweh marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mis hermanos, no somos más fuertes que él, por lo cual no provoquemos a celos a nuestro Señor. Primera de Corintios 10, 14 al 22 dice: luego de eso que vimos, de no provocar a iras al Señor, ni a celos, ni que no participemos de la mesa del Señor y de la de los demonios, Pablo dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, aquí es donde está el problemita, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, aquí está la clave, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no cerdo, ni serpiente, ni ratón, ni langosta, ni camarones, sacrificado a los ídolos, si te dicen eso, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado o condenado o juzgado por aquello de que doy gracias? Pareciera ser que Pablo en Corintios 10 está hablando lo mismo que hablaba en Romanos 14, según estuvimos analizando. Es prácticamente el mismo mensaje, la misma enseñanza. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Cuando estuvimos, mis hermanos, desarrollando Romanos 14, recordemos que hablamos acerca del todo y cómo las escrituras muestran que el todo no se refiere a todo, sino es el todo dentro del marco que el Todopoderoso permite para aquellos que le aman. Levíticos 11. Pablo dice, cuando vayan a la carnicería, cuando ustedes vayan allá, tomen sin preguntar, pero tomen sin preguntar qué, temas de idolatría,
Recordemos, mis hermanos, que Primera de Corintios 10 ataca directamente a la idolatría, lo que se sacrificaba a los ídolos. Entonces, la idea es que de todo lo que se vende, toma. Recordemos que Corinto, mis hermanos, el nivel de idolatría era muy elevado y prácticamente todo lo que se vendía ya había sido previamente sacrificado, y esto generaba muchos problemas con lo que era el tema de la conciencia. Por esta razón, Pablo habla en el verso anterior que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que no edifica? Que por mi práctica el hermano se vea seducido a participar de la mesa de los demonios. Vamos a ver eso con más detalle acá. La libertad y el amor, mis hermanos. Un punto que nosotros hablamos en lo que era Romanos 14, y lo vamos a ver aquí también. Todo me es lícito, pero no todo conviene. La libertad está subordinada al amor y a la edificación del prójimo. Si la carne sacrificada a ídolos se vende en el mercado, pueden comerla sin preguntar. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Eso lo vemos en el verso 25 y 27. Pero si alguien dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. Lo que dice en el verso 28. Si alguien te lo declaró, no te lo comas. No porque la carne sea contaminada en sí, porque sabemos que lo que el Todopoderoso declaró como alimento para que usted lo coma, si da gracias, es bueno que los hermanos participen de eso. Entonces, sino que evitemos participar de un acto idolátrico y no dar mal testimonio. ¿Qué pasaría si un débil en la fe, como veíamos en el tema de Romanos 14, nos ve comiendo comida que fue previamente sacrificada a un ídolo? Evidentemente que su fe va a menguar. Ese es el punto. Recordemos cuando estudiamos Romanos 14, como les decía, prácticamente es el mismo mensaje. Si para tu hermano es algo, es ocasión de caer, no lo hagas. Pablo aplica un principio básico de la Torá y esto lo tenemos en Levítico 11:45, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ese es el detalle. Sean santos, porque yo lo soy. La santidad no es solo ritual, también está expresada por medio de la conciencia y el testimonio. No podemos dar de qué hablar, mis hermanos. Y debemos entender que la conciencia del otro muchas veces nos limita. Y en eso, si no aplicamos el amor, no podremos ser fieles. Tenemos unos textos ahí, mis hermanos. Me gustaría que me ayuden a leer. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15, 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Amén. La idea es, mis hermanos, no tu conciencia, no la tuya, como dice el apóstol Pablo, sino la del otro, porque ya te lo declaró. Y para que guardes tu testimonio, para que no seas piedra de tropiezo a tu hermano, no lo comas, no participes de ello, por temas de conciencia. Lo mismo que veíamos desarrollado en Romanos capítulo 14.
Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, todo para la gloria de Yahweh, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Yeshua HaMashiach, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si yo voy y voy a comprar la carne y voy a consumir la carne, que todo lo haga para la gloria del Señor. ¿Qué es hacerlo para la gloria del Señor? No utilizar la libertad como pretexto para hacer lo que yo quiera que perjudica al hermano. Ese es el punto. Entonces, si yo lo que hago perjudica la conciencia del hermano, ya no lo estoy haciendo para la gloria del Señor. Es lo que el apóstol Pablo está explicando. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El punto es, si yo con acción de gracias tomo una carne que posiblemente haya sido sacrificada a un ídolo y doy gracias por ello, pero estoy perjudicando la conciencia del hermano, sabiendo yo que estoy perjudicando su conciencia, no lo estoy haciendo en el nombre del Señor. No, lo estoy haciendo en el nombre de mis pasiones, lo estoy haciendo en el nombre de mis deseos, lo estoy haciendo en el nombre de mis beneficios personales. ¿Cuál es la idea aquí? Que todo lo que ustedes hagan, lo hagan en el nombre de Yeshua, en nombre de su palabra. Y entender que por temas de conciencia, por eso hablábamos del amor como un punto central. Si no tenemos ese amor, no vamos a poder aplicar este principio en nuestras vidas y haremos que muchas personas no vengan al camino. Haremos que muchas personas tropiecen y como dice Mateo, hay de aquel por quien viene el tropiezo. O sea, es mejor que nos aten una piedra de molino al cuello y que nos lancen al fondo del mar. No podemos ser de tropiezo. Si para tu hermano el comer carne es ocasión de caer, no la comas. No por la conciencia tuya, como dice el apóstol, porque ya yo te expliqué a ti, que los ídolos nada son. Los ídolos nada son. Ahora, por la conciencia del otro, no debes hacerlo. Aquí abordé un poquito más del tema de la conciencia y el texto que habíamos leído, coloqué solamente la parte del verso 28 al 30 para que expliquemos un poquito más este punto. Y dice el texto, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí Pablo dice, la conciencia tuya, no, la conciencia tuya no la tuya, sino la del otro, la del que declaró eso. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Porque si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Les puse acá. Recordemos que en este contexto Pablo está hablando directamente de carne vendida en el mercado o servida en casa de un incrédulo. Lo vimos en el verso 25 hasta el 28. No se está hablando de cerdo, ni se está hablando de camarones, ni se está hablando de ninguna de esas cosas. Lo sacrificado a los ídolos, el mismo contexto que veíamos desarrollado en Romanos 14. Su consejo es, come sin preguntar, en el verso 25. Tal y como vimos que él lo expresa, pero si alguien dice que esa carne fue sacrificada a los ídolos, no la comas. Tú no la comas por causa de la conciencia de quien lo dijo. Imagínense que alguien te diga, mira, eso se lo sacrificamos a Afrodita y que ese incrédulo vea que tú te lo comas. El incrédulo va a decir, pero caramba, si este se proclama como hijo de Yahweh y ya yo le dije que lo sacrificamos a Afrodita y él se lo come, entonces
¿Qué testimonio hay ahí? O sea, ¿cuál es el ejemplo que me está dando? El punto es que se está hablando de testimonio, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar. No por nuestra propia conciencia, porque sabemos que el ídolo nada es, pero por el otro, muchas veces nos abstenemos por amor, para que los demás, por medio de nuestro testimonio, puedan ver el cambio que Yahweh ha hecho en nuestras vidas. Que así como nosotros nos podemos abstener, así los que cometen adulterio y participan de la mesa de los demonios también pueden hacerlo. Pero si nosotros participamos, ¿cómo podremos enviar el mensaje? Recordemos, hermanos, que somos, como dice la Escritura, cartas leídas. Somos cartas leídas en donde quiera que vamos. Esto lo vemos en el verso, perdón, me había quedado. ¿Quién lo dijo? No tu conciencia, porque ya sabemos que los ídolos nada son, como dije, sino más bien la del que lo declaró. Esto lo vemos en el verso 29, donde explica la conciencia, digo, lo que acabamos de leer, no la tuya, sino la del otro. Es decir, Pablo está declarando, no dejes de comer porque tú crees que es inmundo, siendo carne limpia, sino por amor a la conciencia de tu hermano o del incrédulo que te está observando. Ese es el detalle. Ya tú sabes que puedes comértelo, pero por amor al hermano, no te lo comas. Cuando Pablo dice, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro, se refiere a la libertad de comer carne limpia, mis hermanos. Lo que es lícito según Levíticos 11, que aunque haya pasado por un sacrificio pagano, no cambia su naturaleza. El hombre, mis hermanos, el hombre no puede cambiar la naturaleza de la palabra del Todopoderoso. Leíamos en Romanos 14, cuando hablábamos con respecto al texto en Job, que lo inmundo nadie lo puede hacer limpio, nadie. Entonces, lo limpio, nadie lo puede hacer inmundo, nadie. Es lo que pasaba con el tema del lavamiento de manos, que observábamos con Yeshua y los fariseos, cuando ellos, por estas tradiciones de los ancianos, consideraban el alimento como impuro. El punto es, la libertad de comer es con respecto a lo limpio. Y dice que aunque haya pasado por un sacrificio pagano, como dijimos, no cambia su naturaleza. Pablo, como ya mencionamos, nos dejó claro esto en los versos 19 y 20, que el ídolo no es nada, pero que participar de la mesa idolátrica sí es pecado. Tenemos que definirnos, no nos mezclamos con esa gente, no participamos de las festividades de esa gente, no celebramos la idolatría de esa gente, celebramos la Pascua, celebramos el vino, celebramos el pan, que es el cuerpo, la sangre de Yeshua HaMashiach. Esa libertad no es libertinaje, sino un derecho legítimo bajo el mandato que nos ofrece la Torá. En palabras simples, el apóstol Pablo expresa algo como esto. Sí, yo sé que la carne es de res, limpia, y doy gracias a Yahweh. ¿Por qué debo sentirme culpable por algo que es puro? O sea, si la res, si el chivo, si lo que sea es limpio, ¿por qué debo sentirme culpable por eso? ¿Cómo puedo sentirme yo culpable por un alimento que el Todopoderoso creó para que con acción de gracias participen los que son del Señor? No puedo sentirme culpable por eso. El único motivo para abstenerme sería por amor al otro, no porque la carne me haga impuro. Por temas de conciencia me abstengo, no porque lo que esté comiendo sea inmundo en sí mismo. Como decía el apóstol Pablo, yo sé que a la verdad nada es inmundo en sí mismo, pero para el que cree que es inmundo, para él lo es. Para él lo es. Entonces, entendemos por las escrituras, mis hermanos, que los ídolos nada son, pero por conciencia y por amor nos abstenemos de este tipo de alimentos. Dar gracias. Dar gracias, les puse acá, es prácticamente reconocer que el alimento proviene de Yahweh.
Por eso es que usted da gracia. Usted no puede dar gracias porque Yahweh supuestamente le proveyó del cerdo. No, 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 no. Usted da gracias por el alimento que proviene de él, que sale de él, de lo que él estableció, de lo que él le ofrece, no de un ídolo. Pablo aquí no habla de dar gracias por cualquier cosa, como ya les dije, serpiente, ratón. Yahweh, gracias porque me estoy comiendo esta langosta y me estoy comiendo este pernil. No, no, para nada. Sino que damos gracias por los alimentos reconocidos como dados por Yahweh en la Torá. Por eso es que usted da gracias, como hablaba Pablo a Timoteo. La acción de gracias no santifica lo inmundo, porque ya Job dijo que lo inmundo nadie lo puede santificar, sino que confirma lo permitido. Un ejemplo sencillo que nosotros pudiésemos dar con respecto a esto es que si un judío creía que el pan de un mercado era impuro porque pasó por manos gentiles, que son cosas que uno las puede observar en algunos textos extrabíblicos, o porque alguien no se lavó las manos, que lo vemos con Yeshua cuando contendía con los fariseos. Pablo dice, si yo doy gracias, nadie debería culparme, nadie debería censurarme porque esto se creó para que yo me lo coma, pero jamás está pensando en dar gracias por comer cerdo. Esto es algo imposible, mis hermanos. Y más entendiendo que Pablo defendía fervientemente la Torá, como lo veíamos en los textos al inicio. El argumento de Pablo es un balance entre la libertad y el amor. La libertad que tengo de comer lo que el Todopoderoso declaró como limpio y el amor que tengo que tener para no comer lo que escandaliza a mi prójimo. Punto número 1, libertad. Si la carne es lícita y doy gracias, puedo comerla sin culpa. Ya esto se declaró limpio desde la antigüedad. No tengo por qué sentirme culpable, donde Yahweh ya me dijo que puedo participar de dicho alimento. Punto número 2, amor. Pero si otro se escandaliza o cree que participó de idolatría, me abstengo, no porque yo sea culpable, sino para no herir la conciencia del hermano. Pablo no está autorizando comer animal inmundo. Está hablando de carne lícita de Levítico 11, pero con dudas por su procedencia. En este caso, el mercado pagano, la carnicería. Libertad no debe convertirse en tropiezo para otro. Dar gracias significa reconocer que lo que comes como un don de Dios, no como parte de la idolatría. En otras palabras, si sé que es limpio y doy gracias, no me acusen de pecado, pero si otro cree que participo de idolatría y eso pudiese comprometer mi testimonio, me abstengo para no dañarlo, para no perjudicarlo. Punto importante, mis hermanos, Yahweh no cambia. Génesis 7:2 establece el principio de la Torá con respecto a los animales. Muchas personas piensan que cuando uno habla de los animales inmundos, uno se remonta ahí a Moisés, la Torá dada en el monte Sinaí. Sin embargo, mis hermanos, nosotros observamos que desde antes de Moisés, en los tiempos de Noé, esto se había establecido. O sea, había una Torá narrativa, había una Torá establecida ahí. En Génesis 7:2, por ejemplo, y el versículo 8, tenemos lo siguiente. De todo animal limpio tomarás 7 parejas. De todo animal limpio, tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Solamente les coloqué ahí el verso 2, pero en el verso 8 van a encontrar lo mismo, y en el capítulo 8, versículo 20 también tienen esto mismo. El detalle es, mis hermanos, que desde antes de que la Torá se normalizara en el monte Sinaí, ya teníamos Torá con respecto a los animales. Recordemos que en este tiempo no comía carne el pueblo. Recordemos que la carne se introdujo
Cuando ya Noé pasó lo del diluvio, salieron del arca y ahí recién fue cuando esto se estableció. Pero desde primeras instancias observamos un Yahweh que ya ha determinado lo que es limpio y lo que es impuro, lo que es inmundo. Entonces, es un punto interesante, mis hermanos, porque yo sé que ciertas religiones se basan en que como ya no estamos bajo la ley de Moisés y todas estas cosas, esto es una Torá. El tema de los animales, mis hermanos, es una Torá que antecede a Moisés. Está antes de Moisés. No es algo que se estableció en el Sinaí, es algo que se estableció desde la antigüedad con Noé, porque esto es algo que en el corazón del Todopoderoso ya estaba. Recordemos que el Señor dice que yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. ¿Y cuáles son los planes? Son planes de bien, son bendiciones, son cosas que te convienen, que te van a ayudar a estar bien, que te van a permitir vivir una vida plena. Levítico 11, 7 al 8, también el cerdo, porque tiene pezuña hendida, y aunque rumia, no empero lo es. Parece que el texto ahí lo escribí mal, pero bueno, inmundo será. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, inmundos será. Deuteronomio 14:8 dice también el cerdo porque tiene unas uñas hendidas, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Isaías 65, 2 al 4, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. ¿Qué es andar por camino no bueno? Andar quebrantando la Torá, mis hermanos, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en muertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se queda en los sepulcros y en lugares escondidos pasa la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Isaías 66, 16 al 17 dice que Yahweh juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Yahweh no cambia, mis hermanos. Tenemos otros textos aquí, si me pueden colaborar con la lectura. Malaquías 3:6. Porque yo, Yahweh, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es de la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, con un vestido de mudas y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Isaías 48. Sécase la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Yahweh no cambia, mis hermanos. La palabra de Yahweh permanece para siempre. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo siempre, mis hermanos. En él no hay sombra de variación. Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir
desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Cuál es el consejo? La Torá, mis hermanos. Su Torá permanecerá. Hebreos 13:8, Yeshua es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Queda más que claro, mis hermanos, que Yahweh no cambia. Los que creemos que Yahweh cambia somos nosotros. Pero si vemos las escrituras, nos daremos cuenta que en ningún momento Yahweh ha cambiado. Su ley es eterna. Salmo 119, 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. ¿Y cuáles son los testimonios, mis hermanos? Es la Torá. El testimonio es la Torá. Y para siempre Él ha establecido la Torá. Para siempre. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 111, 7 al 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, no solamente 9. Muchas denominaciones han derribado el cuarto mandamiento. Dice la escritura que fieles son todos sus mandamientos, incluyendo el Shabbat, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. Mis hermanos, es para siempre. Es para siempre. Mateo 5, 17 al 18. No penséis, dice Yeshua, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ayúdenme con esto, mis hermanos. Jeremías 31:3. Por este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y los que guardaban el mandamiento de Dios y tenían el testimonio de Yeshua. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Mashiach. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Su ley, mis hermanos, es eterna. Desde el principio hasta el fin, su ley es eterna. Por eso dice la escritura que desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Yahweh, tú eres Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Yahweh tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días, por el resto de tus días. Deuteronomio, mismo capítulo, verso 13 y 14. Si obedeciereis
cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahweh vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Juan 14:15 y luego el verso 21 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 2:3-5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 5:2-3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan decía, si no amo a mis hermanos que puedo ver, ¿cómo podré amar a un Dios que nunca he visto? Entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos, mis hermanos, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, como dice Deuteronomio. Segunda de Juan 1:6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis con amor, en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. En la Torá, amar a Yahweh es el equivalente a guardar sus mandamientos. En los profetas, Dios guarda pacto con los que le aman y guardan. En Mashiach, el que ama a Yeshua, por consecuencia, tiene que guardar mandamiento. En los apóstoles, el amor a Yahweh se prueba, se muestra, se manifiesta guardando mandamientos. Mateo 5:19-20, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino. Entraréis en el reino. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los que oyen la ley, mis hermanos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas el corazón. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Tenemos unos textos aquí, si me pueden colaborar, ya casi terminamos. Santiago 1:22-25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de Yahweh, la Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 2:10-12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio
Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amén. Hacedores de la Torá, mis hermanos. Fíjense cómo en el Nuevo Testamento observamos la perfecta ley, mis hermanos. La perfecta ley. ¿Y cuál es la perfecta ley? La Torá, hermanos. Esa es la perfecta ley. Y según esa Torá es que nosotros vivimos. No lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Y Isaías 8:20, a la ley, al testimonio. Si no hablan conforme a eso, no les ha amanecido. No les ha amanecido. No pensemos, mis hermanos, más allá de lo que está escrito. La Escritura estableció un parámetro. No comemos cerdo. No pensemos más allá. Entendamos que esa es la Torá de Yahweh, la que nosotros tenemos que vivir. Primera de Timoteo 6:3-4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Si usted está enseñando que el cerdo se come, está envanecido, nada sabe, delira, porque las palabras que son conforme a nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, eran Torah, eran fidelidad, mis hermanos. Recordemos que era a la ley, al testimonio, a lo cual se aludía, a lo cual citaba. Y Mashiach, en todas sus intervenciones, en todas sus palabras, en todas sus prédicas, siempre fue la Torá como centro, al igual que el apóstol Pablo, al igual que los discípulos. Entonces, la idea es esa, mis hermanos. He terminado. Hasta aquí Yahweh nos ha permitido hablar. La idea es entender que Primera de Corintios 10 no valida el comer cerdo. Tenemos que volver a redefinir esas cosas porque el contexto es idolatría, sacrificado a ídolos, en ningún momento carne de cerdo, en ningún momento langosta, en ningún momento camarones. Yo sé que siempre se busca la manera de cómo torcer lo que Pablo decía. Esto es un problema que el mismo Pablo identificó, y de hecho el mismo apóstol Pedro habla de esto. Hay un texto en donde Pedro habla ya voy a dejar de compartir. Hay un texto en donde Pedro habla con respecto a las cartas de Pablo, que la utilizaban algunos ahí, la utilizaban para torcerlas, para su propia perdición. Y esto es un problema, mis hermanos, que desde la antigüedad se identificaba. O sea, las cartas de Pablo las tomaban para decir que había licencia para hacer lo que uno quisiera. Eso era algo que decían los judíos. O sea, todo el que escuchaba a Pablo, que venía del linaje de Judá, entendía muchas veces eso. Otros no, otros eran persuadidos, pero una gran parte, mis hermanos, entendían que el apóstol Pablo los estaba mandando a pecar. Vivan en la idolatría, coman el cerdo, no se circunciden, no hagan nada de esto, mis hermanos. Y hemos visto por las escrituras que en ningún momento Pablo habla esas cosas. A Pablo se le malinterpretó, mis hermanos. Y yo digo que hay que pedirle perdón a Yahweh, pero a Pablo hay que pedirle mucho perdón porque se le ha hecho mentiroso, mis hermanos. O sea, a Pablo se le ha hecho mentiroso cuando Pablo nunca habló en contra de la Torá, sino que la confirmaba, la vivía, la practicaba. Entonces,
El detalle es ese, mis hermanos. Seguimos por las escrituras mostrando con base bíblica que el cerdo no es alimento, sino que nosotros, por las malas interpretaciones y por lo que nuestras denominaciones nos han enseñado, hemos entendido que sí, pero bíblicamente, mis hermanos, no. Así que Yahweh les bendiga y bueno, dejamos, no sé, la hermana Mari. Adelante, mi hermano. Bendito Yahweh, hermosa tu palabra, Raimi. Siempre es muy edificante, siempre es muy edificante. Qué bueno que podamos estar juntos en armonía, compartiendo y creyendo lo mismo. Es importante porque siempre nos sentimos como un poco rechazados por nuestra familia, ¿verdad? Pero aquí estamos juntos en armonía y por eso nos llamamos familia y por eso nos llamamos hermanos. Entonces, gracias, Raimi, que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, que siga dando revelación y que esto pueda alcanzar, esta palabra pueda alcanzar a muchos, porque eso es lo más importante, alcanzar a muchos. Nosotros nos refrescamos, pero la idea es alcanzar a muchos. Oscar, ¿quieres hacer la oración para cerrar, por favor? Primero que todo, pues darle gracias a Yahweh, a Raimi por la exposición de esta palabra, muy bonita, muy entendible, muy edificante y que sustenta mucho más el hecho de afirmar que la ley de Yahweh, sus mandamientos, o sea, no han pasado, no están vigentes, están activos, sino como decía Raimi ahorita, las doctrinas, los diferentes conceptos humanos, filosóficos han hecho de que nosotros malentendamos muchas cosas. Y nosotros los seres humanos somos como muy tercos y siempre vamos como en contra de lo que Yahweh dice. Entonces, esta enseñanza es muy bonita. Mucha información que a mí me toca coger y escuchar versículo por versículo nuevamente y volverlo a enlazar, pero muy, muy, muy bueno. Muchas gracias, Raimi. Dios bendiga a tu familia y bendiga tu vida. Muchas gracias. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, amado Yahweh Sabaoth, Dios de los ejércitos, Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Padre, toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Te damos infinitas gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu comprensión, por tu protección, Señor. Gracias por permitirnos estos momentos de estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos, precioso Dios, que esa palabra more en abundancia en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nosotros podamos ser atalayas, podamos ser heraldos, Señor, que podamos ser esos voceros también, Señor, para edificación de muchos otros, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los miembros de la comunidad. Los bendecimos, los que estuvimos hoy, Señor, los que no pudieron estar, también los bendecimos, Señor. Te pedimos que esa protección tuya, que esa guianza de tu Santo Espíritu, Señor, esté con cada uno de ellos y con nosotros. Te damos gracias, Señor, quedamos bajo tu abrigo, bajo tu amparo, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que todo lo que coloquemos en tus manos, tú le darás una salida, Señor, la salida que tú quieres para nosotros, Señor. Te pedimos que sea tu voluntad hecha en cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Hermanos, que tengan una hermosa semana de bendición, que cuando tengamos a alguien en el frente y podamos compartir la palabra, que sea la palabra de Yahweh que salga de nuestra boca, que sea su Torah, que sea su ley. Porque escuchen o dejen de escuchar, nosotros tenemos que proclamar Torah. Los bendigo, Dios los bendiga y los guarde mucho. Shalom, familia. Muchas gracias, bendiciones. Has puesto tu ley en mi mente y corazón.